Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Estamos de regreso con tu canal Ingenier. Esta vez con este tema muy importante que vendría a ser energía y trabajo. ¿Listo? Entonces comenzamos. Vamos a empezar explicando del trabajo que realiza una fuerza sobre una partícula. Por ejemplo, si tenemos una partícula moviéndose a lo largo de la trayectoria, en este caso phi, por la acción de una cierta fuerza, entonces nosotros podemos definir el trabajo al cambiar la posición. A ver, vamos a ver acá. Al cambiar la posición desde A hasta B como la diferencial de U igual a la fuerza por diferencial de R. ¿Listo? Entonces, en términos generales, podemos decir que el trabajo realizado por una fuerza al cambiar su posición de A hasta B va a ser igual a la integral definida de A hasta B de la fuerza por diferencial de R. Entonces, si nosotros realizamos esta integral, obtendríamos que el trabajo realizado de esta fuerza o por una fuerza es igual a la fuerza por distancia. Vamos a pasar a lo que es el principio del trabajo y energía. Este principio establece que el trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual al cambio de la energía cinética de la partícula. Si nosotros tenemos una partícula moviéndose a lo largo de una cierta trayectoria también, y sobre ella van a actuar varias fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, hasta una fuerza n, entonces la relación que hay entre el trabajo y energía se puede obtener de la siguiente manera. Nosotros sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre esa partícula es igual a la masa por aceleración. Pero nosotros por el tema de componentes polares sabemos que la aceleración t va a ser igual a ¿qué? A la velocidad por diferencial de v sobre diferencial de s. Listo. Entonces, reemplazando esta expresión, aquí tendríamos que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por velocidad por diferencial de v con respecto a s. Entonces, ordenando esta expresión tendríamos lo siguiente: sumatoria de todas las fuerzas por diferencial de s igual a masa por velocidad por diferencial de v. Aplicando integrales tendríamos el trabajo que se realiza, que sería igual a la integral definida de v1 a v2 de la masa por velocidad por diferencial de v. Nosotros sabemos que la masa va a ser una constante, por lo tanto podemos sacar afuera. Entonces el trabajo realizado sería la masa por la integral definida de v1 hasta v2 de la velocidad por diferencial de v. Realizando esta integral tendríamos lo siguiente: que el trabajo realizado desde A hasta B es igual a la masa por velocidad al cuadrado sobre 2 por los límites de integración de v1 a v2. A partir de esta expresión nosotros obtenemos que el trabajo realizado es igual a un medio de la masa factor de velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Si nosotros separamos estas dos expresiones, tendríamos que el trabajo realizado va a ser a la energía cinética 2 menos la energía cinética 1. Y nosotros sabemos que la expresión de la energía cinética es igual a un medio de su masa por su velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces esta sería la relación que hay entre el trabajo y la energía. Por eso llamamos principio del trabajo y energía. Vamos a pasar al trabajo realizado por un resorte. Si tenemos un resorte ideal que tiene un peso despreciable y su deformación va a depender si es elongación o contracción, es proporcional a la fuerza que la ocasiona, o sea, a esta fuerza F, ¿no? Entonces, esta fuerza F podemos nosotros expresar como delta por la constante. Sabemos que la constante K va a ser la rigidez del resorte y delta va a ser la elongación del resorte. Ahora bien, si nosotros aplicamos la integral a esta expresión, obtendríamos el trabajo realizado por un resorte, que sería más menos
porque va a depender si es elongación o contracción de la integral definida de delta 1 a delta 2 de la constante por delta por la diferencial de delta. Entonces, a partir de esta integral, nosotros podemos obtener el trabajo realizado por un resorte, que sería más o menos la constante de rigidez sobre 2, factor de delta 2 al cuadrado menos delta 1 al cuadrado. O simplemente nosotros podemos expresar esta expresión de la siguiente manera. El trabajo realizado por un resorte es igual a la constante sobre 2 por la deformación al cuadrado. Nada más. ¿Ok? Vamos a pasar a la aplicación número 1, que nos dice lo siguiente. Calcular el trabajo realizado desde un tiempo 1 segundo hasta un tiempo de 2 segundos por la fuerza F igual a 7t al cuadrado, menos raíz de t, 2t más 1, cuyo punto de aplicación recorre la recta determinada por las superficies 2y más 3z igual a 9 y x igual a 0. Según la ley horaria, S igual a 2t al cuadrado más 8. Vamos a pasar a solucionar este ejercicio. Como datos nos están dando la ecuación de S, que sería igual a 2t al cuadrado más 8, y la superficie 2y más 3z igual a 9 y x igual a 0. Entonces nosotros vamos a derivar esta ecuación de S con respecto al tiempo, que sería igual a 4t. En esta ecuación vamos a despejar, o de esta ecuación vamos a despejar z. Despejando z tendríamos 9 tercios menos 2y tercios. Simplificando tendríamos 3 menos 2y tercios. Entonces, derivando esta z con respecto a y tendríamos menos 2 tercios por diferencial de y. Ahora, en este caso vamos a despejar y. Despejando y tendríamos 9 medios menos 3 medios de z. Derivando con respecto a z tendríamos menos 3 medios de diferencial de z. En este caso simplemente vamos a derivar, derivada de un constante es igual a 0. ¿Para qué hacemos eso? Simplemente hacemos para reemplazar a la ecuación de la curva. Sabemos que la diferencial de longitud de curva es igual a la diferencial de S igual a la raíz cuadrada de la diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado más diferencial de Z al cuadrado. Entonces, reemplazando los datos que acabamos de obtener, tendríamos lo siguiente. La diferencial de S tendríamos lo siguiente. Diferencial de S sería igual a la raíz cuadrada de 0 más menos 3 medios diferencial de Z al cuadrado más diferencial de Z al cuadrado. Entonces, realizando esta operación tendríamos el valor de diferencial de S, que sería igual a la raíz cuadrada de 13 cuartos por diferencial de Z. Ahora vamos a expresar diferencial de Y diferencial de Z con respecto o en función de diferencial de S. Entonces, expresando expresando en función de diferencial de S, nos quedaría diferencial de Y igual a 3 sobre raíz de 13 por diferencial de S. Y diferencial de Z nos quedaría 2 sobre raíz de 13 por diferencial de S. Ahora, ya teniendo diferencial de X y diferencial de Y diferencial de Z con respecto o en función de S, ahora tenemos que expresar en función de t. Para ello tenemos esta relación o esta ecuación, que sería diferencial de S igual a 4t por diferencial de t. Reemplazando a estas dos ecuaciones tendríamos lo siguiente, que diferencial de R es igual a 0,12 sobre raíz de 13 diferencial de t, 8 sobre raíz de 13 diferencial de t. Ahora bien, nosotros sabemos que el trabajo que realiza una fuerza es igual a la integral de la fuerza por diferencial de R. Tenemos fuerza y tenemos diferencial de R. La fuerza nos dan como dato. Vamos a copiarlo. A ver, esta sería la fuerza que nos da. Entonces, tendríamos la fuerza igual a 7t al cuadrado, menos raíz de t, 2t más 1.
Listo. Entonces, reemplazando a esta integral, tendríamos la integral definida de 1 a 2, porque nos dan los tiempos de 1 a 2 segundos, de la fuerza por diferencial de R. Factorizando acá diferencial de T, tendríamos que el trabajo realizado por esa fuerza 7t al cuadrado, menos raíz de t, 2t más 1, es igual a 7.48. De esta forma, nosotros podemos calcular el trabajo que realiza una fuerza. Listo, vamos a pasar a la aplicación número 2. Esta aplicación lo pueden encontrar en el libro de Pythel, aplicación número 15.72, lo cual nos dice lo siguiente. La cadena AB de 5 pies pesa 15 libras. Si la cadena parte del reposo, en la posición que se muestra, calcule la rapidez con la que el extremo B golpea el piso. Entonces, nos están dando una cadena de 5 pies que pesa 15 libras y lo que nos está pidiendo es calcular la velocidad cuando la cadena va a golpear el piso. Para ello tenemos que hacer sus diagramas de cuerpo libre. Uno, cuando aún la cadena no se movió, que sería entre AC y CB. Y 2, cuando la cadena va a golpear el piso. Y justo en ese instante es lo que nos está pidiendo hallar la velocidad. Vamos a llamarlo velocidad AB, que sería una incógnita. Listo. En estos dos cuerpos o diagramas de cuerpo libre se va a cumplir la conservación de energía mecánica. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía mecánica en 1 va a ser igual a la energía mecánica en 2. La energía mecánica en 1 va a estar compuesta por la energía cinética 1, porque va a haber velocidad, más la energía potencial 1. Y la energía mecánica 2 va a estar compuesta por la energía cinética 2 más la energía potencial 2. Listo. En el siguiente diapositiva tenemos esa expresión. Por conservación de energía mecánica, tenemos que la energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 2. La energía mecánica 1 va a estar compuesta con una energía potencial y una energía cinética. Y la energía mecánica 2 va a estar compuesta por una energía potencial y por una energía cinética. La energía potencial en 1 va a actuar entre AC y CB. Y sabemos que parte del reposo, por lo tanto la energía cinética en 1 sería 0. La energía potencial 2 va a actuar entre AD y DB. Y la energía cinética en 2 sería 1 medio por la masa de AB por la velocidad de AB al cuadrado. Reemplazando datos, obtendríamos la velocidad de AB, que sería 8.79 pies por segundo. Ahora, convirtiendo al sistema internacional, tendríamos la velocidad de AB igual a 2.681 metros por cada segundo. Esto sería la respuesta para nuestro ejercicio número 2. Listo, vamos a ir con la aplicación número 3, que nos dice lo siguiente. En la posición que se muestra, la caja de 5 kilogramos se mueve hacia abajo en el plano inclinado con una rapidez de 6 metros por segundo. ¿Cuál es la fuerza máxima en el resorte después de que la caja lo golpea? El coeficiente de fricción cinética entre la caja y el plano es 0.25 y la constante de resorte es igual a 4 kN por metro. Entonces, lo que nos está pidiendo es determinar la fuerza máxima cuando la caja va a golpear al resorte. Listo. Entonces, lo que nos estaría pidiendo o lo que tenemos como incógnita sería la fuerza máxima. Para ello, vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre correspondiente para este cuerpo. Sobre este cuerpo de 5 kilogramos va a actuar la fuerza de la gravedad, que en este caso sería el peso. Y nosotros sabemos que el peso siempre va a ser hacia abajo y desde el punto medio, siempre va a ser hacia abajo y desde el punto medio
del cuerpo. En este caso, este sería el peso de esta caja de 5 kilogramos, a la cual vamos a designar con la letra W. Otra fuerza que va a actuar sobre este cuerpo va a ser la fuerza de fricción. ¿Por qué la fuerza de fricción? Porque la trayectoria va a ser rugosa. Entonces habrá una fuerza de fricción. Listo. Esta sería nuestra fuerza de fricción. Otra fuerza que va a actuar sobre esta caja será pues la normal. Y nosotros sabemos que la normal siempre es perpendicular al cuerpo o a la trayectoria de este cuerpo. Entonces esta sería nuestra fuerza normal. Esta sería la fuerza normal, a la cual vamos a designar con la letra N. Listo. Otra fuerza que va a actuar sobre este cuerpo, en este caso sobre el resorte, va a ser la fuerza elástica. Y nosotros sabemos que la fuerza elástica siempre se opone al movimiento. En este caso se va a oponer a la contracción. ¿Por qué? Porque la caja va a golpear a este resorte y se va a contraer. Entonces la fuerza elástica será esta de acá, hacia arriba. Listo, esta sería nuestra fuerza elástica. Ya teniendo todas las fuerzas que van a actuar sobre este cuerpo, nosotros podemos descomponer los vectores. Para ello tenemos que designar dos ejes, un eje N y un eje T. Ustedes pueden hacerlo con cualquier otra designación, no hay problema. En este caso vamos a hacerlo con el eje N y con el eje T. ¿Para qué? Simplemente para que nos facilite un poquito la resolución, nada más. Entonces tendríamos el eje, en este caso el eje T. Vamos a ponerlo el eje T. Y otro eje que sería perpendicular al eje T, a la cual vamos a llamarlo el eje N. A ver, se movió. Listo. Esta sería nuestro eje N. Listo. Ahora sí, vamos a descomponer en este caso el peso con respecto al eje N y al eje T. Listo. Entonces, descomponiendo, tendríamos la componente, vamos a hacerlo con otro color. Esta sería la componente N del peso. Listo. Y la otra sería la componente. Un poquito complicado trabajar con esta regla, pero bueno, vamos a hacerlo lo más lindo que nos salga. Listo. Entonces tendríamos la componente T del peso. Esta sería nuestra componente T del peso y su dirección va a ser hacia abajo, y ustedes saben por qué, ¿no? Listo. Vamos a completar ángulos. Ustedes ya saben cómo. Simplemente vamos a completar acá directamente. Este ángulo sería 55 grados. Si tenemos 55 acá, esta sería simplemente 35 grados. Listo. Entonces, el componente T sería W por el seno de ¿cuánto? De 35 grados. Listo. A ver. W por el seno de 35 grados. Esta sería la componente T del peso. Ahora, la componente N simplemente sería W por el coseno de 35 grados. Listo, ya tenemos descompuesto el peso y es lo único que necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en nuevos ejes, el eje N y el eje T. Ahora bien, sumatoria de las fuerzas en el eje N es igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la normal menos el componente N
del peso, que sería W coseno de 35 igual a 0. Despejando n nos saldría 40.172 newton. Listo. Ahora, por el principio de trabajo y energía, nosotros sabemos que las fuerzas que realizan trabajo siempre tienen que ser paralelas a la trayectoria. Por lo tanto, las fuerzas que van a realizar trabajo sería el componente T del peso, la fuerza de fricción, que sería mu por la normal, y la fuerza elástica. Otra cosita que nos estamos olvidando es que cuando la caja va a golpear el resorte, se va a deformar una cierta distancia. Más o menos podría ser hasta acá. Digamos, se deforma hasta acá. Entonces, a esta deformación vamos a llamarlo con una delta. Más o menos así. Esta sería nuestra deformación. Por lo tanto, la distancia con la que debemos calcular el trabajo que van a realizar las fuerzas ya no sería 3, sino sería 3 más la delta minúscula, ¿cierto? Entonces la distancia sería este 3 más esta delta minúscula, que sería 3 más la delta minúscula. Listo. Como habíamos mencionado, las fuerzas que van a realizar trabajo deben estar paralelas a la trayectoria. Por lo tanto, la componente T del peso sería W por el seno de 35 por la distancia, que sería 3 más delta minúscula, menos la fuerza de fricción también va a realizar trabajo, por lo tanto tendríamos mu por la normal por la distancia, que sería 3 más la delta minúscula, menos el trabajo que va a realizar esta fuerza, el trabajo que va a realizar la fuerza elástica, que sería menos 1/2 de la constante por delta minúscula al cuadrado. Y eso va a ser igual a la diferencia de las energías cinéticas. La energía cinética en este punto va a ser 0. ¿Por qué? Porque su velocidad cuando va a chocar la caja ¿por qué? Porque la velocidad cuando va a chocar la caja al resorte va a ser igual a 0. Por lo tanto, la energía cinética en 2 es igual a 0. Y la energía cinética en 1 sería menos 1/2 de la masa. Y la energía cinética en 1 sería 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Tenemos masa, sabemos el valor de la gravedad. Sabemos el coeficiente cinético y sabemos la normal. Por lo tanto, podemos reemplazar y estaríamos hallando lo que vendría a ser la delta minúscula, lo que se va a comprimir el resorte. En este caso nos estaría saliendo simplemente delta minúscula igual a ¿qué? Igual a 0.264 metros. Listo. Esa sería nuestra respuesta. A ver, nos salió un poquito mal acá. Sería 0.264 metros. Listo. Y nosotros sabemos que la fuerza máxima va a ser igual a la constante de rigidez por su deformación. Nos dan como dato la constante K, que sería 4000 o 4 kilonewton. Y lo que acabamos de hallar es la deformación, que sería 0.264. Por lo tanto, la fuerza máxima sería 1056 N. Vamos a ir con la aplicación número 4, que también está en el libro de Pythel, que nos dice lo siguiente. El bloque de 2 kilogramos golpea el resorte con una rapidez de 4 metros por segundo. Determine la distancia total recorrida por el bloque antes de que se detengan de manera permanente. Utilice constante de rigidez igual a 8 newton por metro y los coeficientes de fricción que se indican. Listo. Entonces, lo que nos está pidiendo es simplemente determinar esta distancia. Justo en esa distancia, este bloque se va a detener de manera permanente. Entonces, vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre. Este bloque de 2 kilogramos
tendrá su masa. Ya sabemos que su masa siempre debe estar hacia abajo y del punto medio. Como el piso va a ser rugoso, tendrá su fuerza de fricción, que va a ser perpendicular a la fuerza normal. Listo, esta sería su fuerza de fricción. Listo. Su peso vamos a moverlo hacia arriba, más o menos acá. ¿Para qué? Para dibujar la normal. Listo. Ya tenemos el peso, entonces habrá también una fuerza normal. En este caso va a ser hacia abajo. Listo. Entonces esta sería la normal. Vamos a cambiar de color. Podemos poner un celeste. Listo. Otra fuerza que va a actuar va a ser la fuerza elástica. Y nosotros sabemos que la fuerza elástica siempre se va a oponer a la deformación. En este caso va a ser a la contracción. ¿Por qué? Porque esta caja de 2 kilogramos va a chocar a este resorte. Por lo tanto se va a contraer. Entonces lo que nos está pidiendo, vamos a volver a indicar, es esta distancia. Que cuando este bloque va a estar más o menos en este punto, más o menos acá, y en este punto se va a detener de manera permanente, ¿no? Entonces este sería nuestro bloque. Entonces lo que nos estaría pidiendo es calcular la distancia X. Para ello vamos a utilizar el teorema de trabajo y energía, que nos dice que el trabajo que van a realizar las fuerzas conservativas es igual a la diferencia de la energía cinética. Entonces, ¿qué fuerzas van a realizar trabajo sobre este cuerpo? Las fuerzas que están paralelas a la trayectoria. ¿Qué fuerzas? La fuerza de fricción, la fuerza elástica y nada más. Listo, entonces estas dos fuerzas estarían realizando trabajo, la fuerza de fricción y la fuerza elástica. Vamos a expresarlo de la siguiente manera. Como la fuerza de fricción está en sentido opuesto al movimiento, por lo tanto el trabajo que va a realizar sería menos el coeficiente de fricción por la normal, por la distancia que va a ser X, menos el trabajo que realiza la fuerza elástica sería menos un medio por la constante por X al cuadrado. Eso es igual a la energía cinética en 2, que va a ser 0, menos la energía cinética en 1, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Teniendo todos los datos, reemplazamos y estaríamos obteniendo la distancia que va a recorrer. En este caso solamente cogemos la distancia positiva. Entonces esta sería la respuesta para nuestra aplicación número 4.